Buenos días, amados hijos e hijas en Costa Rica y las naciones. Desde San José, Costa Rica, estamos transmitiendo para usted en esta hora, trayendo una palabra directamente del cielo para tu corazón. Estamos muy agradecidos porque sigues nuestras transmisiones. Estamos tocando un tema profundo, un tema hermoso. Estamos hablando sobre paternidad, el diseño de paternidad que tiene Dios, nuestro Padre Celestial, para nosotros, sus hijos. Este es el diseño del reino de los cielos. Gracias por conectarte, gracias por comentar en nuestra página de Facebook, gracias por seguirnos en nuestra página de YouTube Sembradores de Amor Internacional. Gracias por estar ahí. Estamos separados por asuntos de salud, pero gracias a Dios porque podemos estar juntos a través de estas transmisiones. El método virtual se ha vuelto nuestro amigo en este momento. Hemos crecido, hemos aprendido, estamos avanzando y el Evangelio no se detiene, porque hasta que Cristo vuelva por su iglesia, el Evangelio seguirá estando vigente y será palabra poderosa para la transformación de las vidas de las personas. Gracias de verdad por estar acá. En estos días atrás hemos tocado el tema de paternidad. Hemos hablado desde el inicio de los tiempos, desde el tiempo de Edén, tocando por Adán, pasamos por Noé y hablamos de distintos personajes de la palabra. Esta semana recién pasada iniciamos el tema en función de José, la persona de José, el hijo de Jacob, y fue realmente interesante. Pero esto no se queda aquí, continuamos, porque hoy vamos a tocar a profundidad el desarrollo de la paternidad a través de la vida de dos personajes que para nosotros son de suma importancia y que posiblemente usted, estoy seguro de que sí, ha escuchado hablar de ellos. Estoy hablando de Moisés y de Josué. ¿Qué tiene que ver la paternidad con Moisés y con Josué? Bueno, es que tiene que ver todo. El miércoles en Noches de Café, de una vez te invito para que nos sigas en esas transmisiones. El miércoles en Noches de Café tomamos la palabra y hablamos en una forma muy amena, muy fresca, pero muy profunda sobre la vida de José, cómo el diseño de paternidad se manifiesta a través de él y sube a través de los años y permea el corazón de las personas que estaban con él. Ahora, nótese bien esto. Cuando José, y mientras José vive en Egipto, Israel como pueblo, no como nación, sino como pueblo, porque es bueno que entendamos esto para que no nos confundamos. Jacob, recuerde que es nombrado por Dios como Israel, ¿sí? Cuando Israel, hablando de Jacob, estoy hablando del nombre del padre de Israel, que es Israel. Espero que usted no se esté complicando con esta serie de nombres. Cuando Jacob ingresa a Egipto, ingresa con él sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero no ingresa una nación, ingresa una familia, la familia de Israel, la familia de Jacob. Conforme pasan los años y las familias se van multiplicando, entonces adquieren condición de nación, adquieren condición de pueblo. Ya no son solo familia, sino que son pueblo. Cuando José está vivo, José establece una paternidad sobre Israel una vez que su padre Jacob muere. Pero cuando José muere, no hay a quien entregar la línea de paternidad. Y queda Israel, ahora sí estoy hablando del pueblo de Israel, queda Israel huérfano, queda solo. Por supuesto que los padres de familia de cada casa hacían su enseñanza y permeaban a sus hijos y había un liderazgo dentro de Israel, pero no había una paternidad. Ya no existía una persona por sobre todos los demás que estableciera en la línea de hacia dónde debían dirigirse. Esto lo aprovecha un faraón que dice la palabra, no conociendo a José, toma a Israel y lo coloca bajo un diseño de esclavitud. Ahora bien, entrando directamente al tema, en esta transición, porque el tema de hoy podría perfectamente llamarse la transición de la paternidad de Moisés a Josué. Escuche esto, dice, Moisés es llamado por el Padre Celestial para que se convierta en el padre de Israel al salir de Egipto y retome el diseño de paternidad que José había establecido. El pueblo de Israel entra a Egipto de la mano de un padre, Jacob.
vive bajo la cobertura de un padre, que es José, y sale de Egipto bajo el manto de un padre, que es Moisés. Esto es importante que lo entendamos, porque el diseño de Dios para su pueblo Israel siempre ha sido un diseño de paternidad. Entonces, entendemos que Israel entra a Egipto de la mano de un padre que es Jacob. Durante el tiempo en que está en Egipto hay un padre que se llama José. Pero Israel no puede salir al desierto a encontrarse con Dios, a encontrarse con el Padre, si no va de la mano de un padre. Israel debe recuperar la línea de la paternidad que fue cortada con la muerte de José. Por eso se levanta Moisés. Es cierto que Moisés ejerce actividades como un caudillo, como un libertador, por supuesto, eso es claro. Pero Moisés no solamente, y la etapa de Moisés como caudillo es solo la primera etapa, porque una vez que Moisés saca de Egipto a Israel, se convierte en padre, se convierte en aquel que genera enseñanza, se convierte en aquel que da consuelo, se convierte en aquel que, según el diseño de paternidad que hemos enseñado en todos estos días, es aquella persona que muestra el destino que tiene Israel. Note esto, Moisés fue llamado por Dios para entregarle a Israel la tierra prometida, la herencia que el Padre Celestial había prometido. Entonces, vemos la etapa de Moisés como caudillo como únicamente el espacio de tiempo en el que Moisés está en Egipto. Una vez que Dios, el Padre, saca con mano poderosa al pueblo de Egipto, establece a Moisés como un padre, bajo un diseño de paternidad. Y es ahí donde la carrera de Moisés torna un giro por completo, porque ya no solo es el libertador, sino que ahora es el padre de una nación. Otorga cobertura, otorga protección, pero también otorga destino a ese pueblo, porque un padre siempre establecerá destino para con un pueblo. Sigo acá. Durante el tiempo de esclavitud, al no haber un padre establecido, Israel pierde el diseño de paternidad, porque a falta de un padre viene la orfandad, y la esclavitud atrae la orfandad. Ponga mucha atención aquí. Hay personas que pueden vivir cerca de un padre. Hay personas que pueden estar incluso hoy en una iglesia que está siendo redimida, que está siendo pastoreada o dirigida por un padre espiritual. Pero estas personas, al vivir en esclavitud interna, no reciben la paternidad, porque la esclavitud nos lleva a la orfandad. La esclavitud no me permite a mí recibir el diseño de la paternidad. La esclavitud no me permite a mí ser hijo, no me deja ser hijo. La esclavitud me aleja del diseño. Fue lo que pasó con Israel. Al entrar el antidiseño de esclavitud sobre Israel, Israel pierde esa característica, Israel pierde esa objetividad, el destino. No pierde el destino, pero sí pierde la fuerza, sí pierde el norte. Y comienza a recibir un antidiseño llamado esclavitud. Y en ese diseño de esclavitud comienza a perder de vista que Dios es su Padre. Es la razón por la que Moisés tiene que llegar. Primero, para rescatar al pueblo de la esclavitud. Por consiguiente, restaurar el diseño de paternidad a través de la erradicación del antidiseño de la orfandad, para poderle presentar a Dios un pueblo dispuesto a recibir un padre. Porque escucha esto, cuando Moisés saca al pueblo de Israel y lo lleva al desierto, en el desierto Dios se revela a ellos como un padre. Esto es importante que lo podamos aprender. El Padre, hablando del Padre Celestial, habla con Moisés y le entrega el diseño para el pueblo. Moisés dirige al pueblo, le da norte, le da posición. Intercede por el pueblo y pacientemente lo educa. Porque Moisés tenía muy claro el diseño de su llamado y lo lleva y prepara para obtener su herencia. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo, capítulo 24, verso 13. Recuerde que estamos con la traducción de la Biblia textual. Es ahí donde quiero que usted me siga, por favor. Dice la palabra del Señor. Y se levantó Moisés y también Josué su servidor y subió al monte de Dios. Y subió Moisés
al monte de Dios. El Padre Celestial posiciona a Moisés. Présteme mucha atención. Lo posiciona como padre y a Josué como un hijo para que le sirva. El diseño de paternidad establece que los hijos, antes de ser padres, sirven en la casa de su padre para aprender y ser procesados. Note esto, vea qué interesante. Mientras Moisés camina con el pueblo de la mano, mientras Moisés va dirigiendo el pueblo, porque recuerde que la dirección del pueblo le era entregada a Moisés, era Moisés quien recibía de parte de Dios el diseño de hacia dónde, cómo y cuándo debían moverse. Dice que hay un joven que se le pega a Moisés, un joven que se adhiere a Moisés. No es un joven que Moisés elige, escuche bien esto, es un joven que viendo las características de Moisés, dice en su corazón, yo quiero lo que este hombre me puede enseñar. Yo quiero ser como esta persona. Yo quiero servir a esta persona. Y dice la palabra, según lo vimos ahora, que Josué, su servidor, subió junto con Moisés y lo esperó en el monte. Este capítulo 24 para darle a usted una línea de tiempo, habla de cuando Moisés sube por las tablas de la ley, la segunda vez. Dice la palabra que estando Moisés, después de los acontecimientos del becerro de oro, que se pierden las tablas puesto que Moisés las quiebra, Dios le da una orden y le dice a Moisés, prepárate unas tablas de piedra y sube de nuevo al monte y ahí te las voy a escribir. ¿Qué pasa aquí? Josué se le une, se le adhiere a Moisés y comienza a caminar con Moisés. Por supuesto, la orden era muy clara, solamente Moisés podía llegar a la presencia de Dios. Pero Josué camina con su padre. Escuche esto. Josué camina con su padre hasta donde le es permitido llegar. Y se queda en ese lugar esperando hasta la venida de su padre. Hay personas que hoy por hoy dicen, es que yo tengo un padre espiritual, pero no lo siguen, pero no están con él, pero no hablan con él, pero no reciben su enseñanza, no permean su enseñanza, no están dispuestos a ser enseñados. Entonces, ¿cómo van a recibir lo que el Padre tiene para ellos? Dice la palabra que Josué camina con Moisés y llega hasta el lindero del monte. De ahí no puede pasar, no puede subir. La orden es clara, el que suba al monte muere. Entonces, ¿qué hace Josué? Se llega hasta el borde, hasta el lugar más lejano donde podía ser permitido llegar para él. Pero no dice que se devuelve. La palabra nos enseña que Josué se va de nuevo para su casa y que se va a hacer sus quehaceres y por allá a los días regresa. Escuche esto. Josué sabía el momento en el que Moisés subía al monte, pero no sabía cuándo iba a regresar. Y la palabra nos enseña que Josué se quedó en los linderos del monte esperando, solo él, hasta que su padre espiritual, hasta que su padre Moisés descendiera del monte. Una característica de un hijo es que sabe dónde y cuándo debe estar para recibir lo que el Padre tiene para él. Yo quiero llevarlo a usted a que vaya con su imaginación por un momento a esta escena. Josué se despide de Moisés. Moisés le dice, Josué, voy para arriba, no sé cuándo vengo. La primera vez que estuve fueron 40 días. No sé cuántos días voy a pasar más ahí. Y se despiden. Josué se queda ahí, no sé si llevaba algo para merendar, no sé si estaba preparado, no sé. Eso la Biblia no lo muestra. Pero dice la palabra que Josué se espera. Cuando Moisés regresa, ¿a quién creen ustedes que le contó Moisés de primera mano sus experiencias en el monte? ¿A quién cree usted que le contó Moisés el encuentro que había tenido con el Padre Celestial? Josué fue el primero en verlo. Josué fue el primero en abrazarlo. Josué fue el primero. ¿Estás comprendiendo lo que digo? Las cosas que escuchó Josué de boca de su padre Moisés recién bajado el monte, no las escuchó posiblemente nadie más, porque esas cosas eran únicamente para su hijo Josué. Saber esperar y estar en el lugar correcto es lo que activa en nosotros una herencia. Y Moisés no sabía que Josué se iba a convertir en el heredero. En el siguiente, en la línea de mando, si usted lo quiere ver así.
en el que iba a la postre a introducir literalmente a Israel en la tierra prometida. Moisés no lo sabía. Aún así, Moisés comienza a verter su corazón, a derramar su corazón sobre un hijo llamado Josué. Y no era un hijo de sangre. No era un hijo de sangre de Moisés. Fue alguien que se apegó a él. Alguien que entendió el diseño. Alguien que entendió lo que Moisés tenía para su vida. Esto es hermoso. Qué lindo es esto de verdad. Mientras tanto, Josué servía. Lo que había que hacer, Josué lo hacía. A donde había que ir, Josué iba. Con quien había que hablar, Josué hablaba. Porque se había convertido en el servidor de Moisés. Note esto y no se confundan los términos. Josué era el servidor de Moisés, no era el esclavo de Moisés. Josué era una persona con diseño de servicio, porque un hijo siempre servirá en la casa de su padre. Y los mandados los hacía Josué, y los recados los llevaba Josué. Y a donde Moisés iba, detrás iba Josué. No lo soltaba, porque un hijo cuando entiende lo que tiene un padre, no suelta al padre con facilidad. Cosa contraria pasa hoy. Hoy las personas dicen, yo tengo padre, pero no se acuerdan del padre. No lo llaman, no le preguntan, no le hacen. Porque el padre es una figura solamente, es una acción figurativa. Cuando realmente hay un padre, hay una sed de adquirir lo que en el corazón de ese padre está. Esto es importante. Vamos a Éxodo 33:11. Estamos avanzando en la palabra. Éxodo 36:11 en la Biblia textual dice de esta forma: y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda. Y hablaba Yahweh con Moisés como cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Recuerda que Moisés se presentaba delante de Dios y conversaban de frente. Ellos tenían una relación íntima, una relación hermosa, pero solo Moisés tenía esa relación en todo Israel con Dios. Pero dice la palabra que después de que Moisés terminaba de hablar con Dios y regresaba al campamento, dice que el joven Josué siempre estaba ahí. Hay una palabra acá, dice Josué ben Nun. Ben Nun, eso, la palabra ben, lo que significa es hijo. Josué, hijo de Nun. Claro, está hablando de su línea de sangre, su línea generacional. Josué era hijo de un hombre llamado Nun. Pero en este posicionamiento específico de la paternidad, Josué, podríamos decir que era el hijo de Moisés, el hijo espiritual de Moisés. Y lo que quiero resaltar aquí es que dice, nunca se apartaba de en medio de la tienda. ¿Sabe qué dice el original acerca de apartarse de en medio de la tienda? Dice que él vivía dentro de la tienda. Quiere decir que Josué era parte integral de la familia de Moisés. No se apartaba de esa tienda, no se alejaba de esa tienda. ¿Sabe por qué Josué no se alejaba de Moisés? Porque Josué no sabía en qué momento Moisés tenía algo que darle a él. Josué no sabía en qué momento Moisés tenía una dirección para él. Por eso él decidió vivir con Moisés. Oiga esto, mire, yo no sé si a usted, y espero en Dios que esto le esté siendo revelado, pero cuando un hijo realmente tiene sed de aprender de un padre, no lo deja. No lo deja. Está cerca, está pendiente, no solo de sus necesidades, porque eso sería estar pendiente del padre, sino que está pendiente del corazón del padre. Está aprendiendo a ser como es el padre, a hablar y a comportarse como se comporta el padre. Eso era lo que Josué estaba haciendo. Preste atención, por favor. La herencia, y esto es importante, se establece a través de la permanencia. Josué había decidido ser hijo de Moisés, no por convertirse en heredero de algo, sino porque quería ser como su padre. Josué amó a su padre Moisés y siempre estuvo cerca de él. Nunca se separó y recibió revelaciones que posiblemente nadie más en Israel recibió, porque siempre estuvo cerca. Josué fue enseñado por su padre Moisés. Estar cerca le propinó a Josué la posibilidad de aprender no solo detalles técnicos o naturales de cómo guiar a un pueblo,
sino que espiritualmente su cercanía con Moisés le abrió una dimensión espiritual diferente a los demás siervos de Moisés. Estar al lado de su padre hizo que éste pudiera transferir no solo conocimiento, sino también la visión. Cuando yo estoy cerca del Padre, se activa una transferencia espiritual. El corazón del Padre comienza a ser transferido al corazón del Hijo. Algo de lo que usted y yo necesitamos hoy con urgencia es de un Padre que nos transfiera su corazón. Necesitamos pensar como piensa el Padre. Hablando de Dios específicamente, nuestros pensamientos deben estar alineados a los pensamientos de Dios. Nuestro corazón debe estar alineado al corazón de Dios. Pero espiritualmente hablando, necesitamos estar alineados al corazón de un Padre. Ese mentor, ese guía, esa persona que está ahí con nosotros. Necesitamos alinear nuestro corazón. No solamente estar en el lugar donde Él está, sino estar ahí, alineando el corazón. Sabes, hay muchos hijos que hoy están en la casa de un padre, pero su corazón no está en la casa de ese padre. Están pensando en otros padres. Hay muchas personas hoy que dicen ser hijos de un padre, pero su corazón está pensando en otros padres. ¿Por qué? Porque cuando usted los oye hablar, hablan de las enseñanzas de otro padre, de las enseñanzas de otra casa, de los consejos de otro. Pero tienen padre. La pregunta es, ¿qué hacen en la casa de un padre de quien no están recibiendo la enseñanza, de quien no están recibiendo la visión? Esto es fuerte, esto es importante. Cuando yo digo que tengo un padre, yo recibo la visión de ese padre y no estoy pensando en padres adicionales. ¿Sabes? Este desorden espiritual en el que la iglesia ha caído tiene que ver con corazones que no están siendo sometidos a la enseñanza de Dios. Si yo estoy en la casa de mi padre, yo percibo el corazón de mi padre. Pero si yo estoy en la casa de un padre recibiendo la enseñanza de otro, es porque mi corazón está ligado a otro que no es mi padre. Y ese antidiseño no me permite a mí recibir la herencia. Yo debo ser claro. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy yo obedeciendo? ¿Y de quién estoy yo aprendiendo? Hay muchos predicadores. Hay muchas opciones para aprender la palabra y eso es bueno. Por supuesto, nosotros aprendemos de muchos, porque la revelación del Padre no es algo que está solamente en el corazón de una persona. Dios es muy amplio y podemos aprender de muchas personas, pero que yo aprenda de alguien más no significa que esa persona debe ser mi padre. Yo aprendo de muchos, pero solo tengo un Padre. Y esto debe estar claro en tu corazón. Tú puedes escuchar todas las prédicas que quieras, pero tú debes permear tu corazón con el corazón de tu Padre, no con el corazón de las prédicas que estás escuchando. Tienes que alinearte. Tienes que alinearte. ¿Qué consejo sigues? ¿El corazón de otro padre? ¿De otro diseño? ¿De otro pastor? Porque tal vez ese otro piensa como tú piensas. ¿Se ajusta a lo que tú consideras que es correcto? No, dice la palabra que Josué vivía dentro de la tienda de su padre. Estaba en ese lugar, estaba con Moisés y recibía todo lo que Moisés le daba. A veces también hay que recibir el regaño, la llamada de atención, la palabra que tal vez no es como muy amena, porque esa es la que nos madura, esa es la que nos posiciona, esa es la que nos da carácter. Tenemos que aprender todavía muchas cosas acerca del diseño de la paternidad. Escucha esto, por favor. Moisés pudo poner su corazón en el corazón de Josué, porque Josué puso su corazón en el de su padre Moisés. ¿Sabes? Un padre no puede entregar una herencia espiritual a un hijo si su hijo no está dispuesto a recibir esa herencia espiritual. Moisés pudo poner en el corazón de Josué todo el diseño que había en él, porque el corazón de Josué estaba alineado al corazón de Moisés. Este es un principio básico para la herencia. Pasados los años, Moisés recibe
del Padre Celestial la dirección de establecer a Josué como sucesor. Porque Josué, al haber pasado su proceso como hijo, había abierto la puerta para el siguiente nivel, convertirse en padre. Acompáñame a Deuteronomio 31:7. Dice la palabra: enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría, y tú se la darás en posesión. Moisés establece a Josué porque era el hijo que había recibido para la tarea de entrar al pueblo a la tierra prometida. Moisés no hereda a sus hijos de sangre. No existe una ley espiritual que diga que los hijos de sangre son los que deben heredar los diseños del Padre. Esto rompe, a veces es chocante. Pero si tú te sientes un poco incómodo con esto, pregúntale a Dios por qué será. El diseño de Dios no es exclusivo por la línea de sangre, es por el corazón. Puede haber un hijo de sangre que si no tiene el corazón de su padre, no heredará nada de su padre. Y esto tiene que ser claro en esta hora. Tienes que entender este diseño. Para que los hijos nacidos genéticamente, naturalmente, de un padre hereden cosas espirituales, tienen que estar alineados al corazón del padre. Muchas veces encontramos casos donde el padre camina y los hijos no van con él. Y no pueden heredar porque no hay ese alineamiento, no existe esa paridad espiritual entre ambos. Pero aparecen hijos espirituales a los lados y son quienes terminan heredando lo que Dios puso en el corazón de un padre. Esto es violento, esto es muy fuerte. Pero reciba esto en el nombre de Jesús. El modelo de paternidad está presente en Moisés, quien recibe la encomienda, y en un Josué que reconoce lo que Dios le entrega a Moisés y está conectado con Moisés. Esta es la palabra clave. Estar conectado con el Padre. Estar conectado con el Padre. Estar conectado no significa darle siempre la razón al Padre. Significa estar ahí aún a pesar de. Estar conectado significa caminemos juntos a pesar de. No cuando me conviene, no cuando lo estoy entendiendo, no cuando me agrada. Estar conectado significa donde tú vayas yo voy y no te voy a dejar. No voy a dejar que tú camines solo. Para eso estoy yo aquí. Tú eres un padre y yo soy un hijo. Y un hijo siempre camina por los caminos que va el padre. Esto es impresionante. La escritura dice que Josué estaba constantemente con Moisés, donde él estaba y no se despegaba de él. En este diseño de paternidad es Moisés quien llama, establece y conecta a Josué con su propósito. Moisés es el hombre que le da la palabra profética a Josué. Muchas personas pudieron haber llamado y hablado a favor de Josué, pero no es hasta que un padre llamado Moisés establece el decreto y todo cambia. El único, ponga atención a esto, el único que puede darte legalidad para poseer un territorio es un padre espiritual. La única forma por la cual Josué podía entrar a tomar posesión legal de Canaán era a través del diseño de paternidad que tenía con Moisés. Usted va a encontrar, me voy a adelantar un poquitito al tema siguiente, cómo en el libro de los jueces Israel es perseguido y constantemente azotado por otros reinos, por otras personas que vivían en la tierra, en ocupación de la tierra de Canaán, por la falta de paternidad. Pero mientras Israel está de la mano de Moisés y mientras Israel está de la mano de Josué, Israel conquista, Israel avanza, porque está bajo un diseño de legalidad. Escuche esto, mientras Israel está y estuvo en diseño de legalidad, Israel conquistó. Los hijos conquistan tierras, conquistan territorios y obtienen herencias mientras están bajo el diseño de la paternidad. Legalidad y legitimidad están conectadas a la paternidad.
Legalidad y legitimidad están conectadas a la paternidad. Escuche, Josué tenía el carácter, las cualidades, pero necesitaba que su padre Moisés lo asignara y destinara a su propósito. Deuteronomio 34:9 dice de la siguiente forma: y Josué ben Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, pues Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Dice, y Josué fue lleno del espíritu, pues Moisés había puesto sus manos. Aquí hay algo importante. Hoy por hoy la imposición de manos se ha vuelto algo demasiado light, algo que incluso se ha vuelto en algunos casos hasta irreverente. Porque no hemos discernido ni entendido claramente la concepción espiritual de la imposición de manos. De ahí que la palabra dice que no debemos poner las manos o imponer las manos con ligereza. Cuando yo pongo las manos sobre alguien es porque estoy declarando destino sobre esa persona. Cuando yo pongo las manos sobre alguien estoy hablando de que estoy creando una ruta por la cual esa persona debe caminar. Significa que yo estoy posicionando. Cuando Moisés pone las manos sobre Josué, que no era una práctica común, tenemos que entender esto. En la antigüedad, la forma en la que el padre heredaba a sus hijos era poniendo las manos sobre su cabeza. ¿Qué estaba diciendo el padre? Coloco lo que está en mí y lo pongo sobre ti. De lo que yo tengo hoy te estoy entregando a ti. Recibe de mi espíritu, recibe de mi corazón, recibe de las intenciones de mi corazón y la visión que yo tengo. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Cuando Moisés pone las manos sobre Josué, no le está diciendo: mi chiquito, profetizo sobre ti que vas a ser riquísimo. Profetizo sobre ti que va a venir un mejor empleo. Recibe del Señor. No está diciendo eso. Y perdón, no lo digo en tono de burla, pero sí quiero aplicar un poco de sarcasmo en esto, porque hemos sido muy mal enseñados y manipulados a través de la imposición de las manos. Y creemos que cuando nos imponen manos, entonces estamos recibiendo solo cosas buenas. Cuidado, porque de lo que hay en el corazón del Padre, de eso estamos recibiendo a través de una imposición de manos a la ligera. Cuando Moisés pone las manos sobre Josué, coloca su espíritu sobre él y lo bendice y declara, pero también lo posiciona delante de los ojos del pueblo. Escuche esto porque es importante. Cuando Moisés pone las manos sobre Josué, lo hace enfrente de todo el pueblo, porque lo que estaba haciendo era entregando la herencia. Estaba posicionando. ¿Recuerda usted la palabra posicionar? Lo estaba posicionando. Estaba ante los ojos del pueblo diciendo: este será el que herede, este será el que los adentre en la tierra que Dios prometió. Es a este a quien Dios eligió. Es a este a quien se le ha entregado el diseño. Lo que yo no pude hacer, Él lo hará. Él los llevará a donde yo no. Yo no sé si usted me está comprendiendo lo que le estoy diciendo, pero la imposición de manos de Moisés es exactamente lo mismo que hizo Isaac con Jacob. Cuando un padre bendecía a su hijo, lo bendecía con favor, con gracia, por supuesto con riqueza, con salud, con lo mejor que hubiera para su vida. Pero esta bendición era solamente sobre el hijo. Era una bendición que venía solo sobre el hijo. Y Josué, como hijo de Moisés, recibió la herencia. Lo que está haciendo Moisés es dándole la herencia. Dándole la herencia. Dice, y los hijos de Israel le obedecieron. Está hablando de Josué. Obedecieron a Josué e hicieron tal y como Yahweh había ordenado a Moisés. La clave para Josué estar lleno de sabiduría para llevar al pueblo no estaba en sus estudios o de dónde venía él, tampoco en sus tiempos de oración o ayuno, ni siquiera en cuanto conociera a Dios, sino que en su padre Moisés había puesto sus manos sobre él. Hubo una transferencia, una transmisión, una delegación. ¿Sabes? No importa cuánto tú sepas ni de dónde sea tu origen.
No importa dónde hayas estudiado ni si tú sabes más y mucho más que tu padre espiritual. Mientras no haya una transición del padre sobre tu vida, tú no puedes heredar porque no te ha sido dado la legitimidad y la legalidad para heredar. Tiene que haber una transmisión, tiene que haber una herencia, tiene que haber una herencia. Escucha esto porque esta palabra retumba fuerte en los oídos. Tiene que haber una herencia y la herencia tiene que ser legalmente transmitida. Un hijo no puede arrebatar una herencia. Es ilegal que un hijo arrebate una herencia. Escucha, Josué no podía tomar el legado si Moisés legalmente no se lo entregaba. Se convertía en un usurpador. Hay muchas personas que quieren establecer ministerios, pero están fuera de una legalidad. Apresurarse a un llamado sin tener la aprobación real y legal de un padre traerá distorsión a lo que vayan a hacer. Puedo tener el llamado, ser el mejor predicador, que la gente me siga, pero eso es favor y gracia. Pero yo, para poder ejercer y sostener lo que se tiene, hoy necesito estar legalmente conectado a una casa paterna, a una paternidad. Todo lo que Josué recibió fue a causa de estar legalmente conectado con Moisés. Escuche esto porque va a retumbar en nuestros oídos. Vaya a 1 Samuel, capítulo 16 y verso 7. Búsquelo, por favor. Ubíquese conmigo en ese pasaje. Dice así: pero Yahweh dijo a Samuel: no mires su aspecto ni a lo grande de su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos. Pero Yahweh mira el corazón. Estar legalmente conectado no tiene relación con tener una línea de sangre o un apellido. Tiene que ver con una conexión integral. Se trata de un nivel de unidad entre padre e hijo, de manera que sus pensamientos, acciones, anhelos, visión, diseño y propósito sean los mismos en ambas partes, porque un hijo siempre, escuche esto y si puede anótelo, un hijo siempre será una continuidad de su padre. Yo no puedo arrebatar lo que no es mío. Tiene que haber una conexión integral. Yo no puedo ir por un camino diferente al camino por el cual fue mi padre, porque entonces yo no estoy recibiendo una herencia. Lo que estoy haciendo es caminando por donde yo quiero caminar. A veces no entendemos lo que legado significa, lo que herencia significa. No es simplemente tomar y hacer yo un rumbo distinto. Eso no es herencia. Eso no es un legado. Un legado es cuando Dios le entrega a su padre algo. Y yo como hijo recibo eso mismo que Dios le entregó y continúo, me convierto en una extensión de mi padre donde quiera que yo vaya. Yo no estoy extendiendo el legado de un padre cuando yo pienso distinto a él, cuando yo me muevo diferente a él, cuando yo voy diferente a él. Yo estoy haciendo mi camino solo, estoy actuando en forma única, absolutamente distanciado de mi padre. Dios no me llama a mí a ser individual. Me llama a mí a convertirme en una extensión del Padre. Qué importante esto. Presta atención. El diseño de paternidad establece que es el Padre Celestial quien revela al Padre Espiritual quien de sus hijos heredará. Josué y Samuel no heredaron a sus hijos de sangre porque, a pesar de llevar su nombre, su corazón no estaba alineado ni con su padre ni con el diseño del Padre. Un legado no se activa por portar un nombre, sino por ser una extensión del Padre y preservar el propósito de su llamado. Mis hijos, yo tengo la intención de mi corazón de que ellos asuman el reto y poder entregar sobre ellos esa pasión y ese anhelo por continuar la obra. Pero no dependerá de mí, dependerá de ellos. ¿Sabes? Me imagino que Moisés seguramente decía: yo quiero que uno de mis hijos sea quien lleve al pueblo. Pero en el camino aparece uno llamado Josué. Y mientras sus hijos posiblemente estaban atendiendo los asuntos de su casa, Josué estaba cerca de Moisés aprendiendo de su corazón. Y mientras los hijos de Moisés seguro salían a jugar o seguramente estaban entretenidos en otras cosas, haciendo cosas particulares para ellos, Josué estaba a la par de Moisés,
recibiendo lo que el corazón de Moisés le entregaba. Aprendían cómo servir a Dios, aprendían cómo caminar, aprendían cómo hablar con el pueblo, aprendía todo eso. Y sus hijos seguramente estaban en otra cosa. Esto pasó también con Samuel. Dice la palabra del Señor que Samuel, aún siendo profeta y siendo el último juez de Israel, no entregó su legado. Porque dice la palabra que los hijos de Samuel hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Qué fuerte esto, y yo quiero y le pido al Espíritu Santo que te revele esto que te estoy diciendo hoy. Que tú seas hijo natural no obliga a Dios a entregarte algo por lo cual tú no has luchado. Tú puedes tener el nombre y el conocimiento, pero si tú no tienes el aval del cielo, tú no heredas. Es a través de un padre y de estar cerca de un padre. Es a través de someterse como hijo y aprender a ser hijo que viene la reproducción, que viene la herencia. Hoy es una mañana atípica en función de este tema. Porque no solamente estamos viendo el diseño de paternidad en función de la legalidad de una herencia, de una transferencia. Estamos hablando también del antidiseño de la paternidad, del robo de la herencia. Qué importante y qué peligroso es esto. Y es mi deber llamar tu atención hoy y decirte, analiza dónde estás hoy posicionado y qué estás haciendo hoy. No permitas que la soberbia impacte tu corazón de manera que te bloquee. Porque Dios hoy está hablando a tu vida. Escucha bien. En el diseño de paternidad no siempre se hereda a los hijos naturales. Muchas veces la herencia recae sobre los hijos espirituales. Porque la perpetuidad del diseño es establecida sobre quienes reposa el manto. Que yo sea hijo de mi padre, naturalmente hablando, no obliga a Dios a depositar el manto sobre mí. Dios no desperdicia mantos. Cuando Dios tiene un plan, Dios va a cumplir el plan con aquel que esté dispuesto a dejarse llevar en la línea de ese plan. Pido a Dios porque tú puedas estar recibiendo esto hoy y entiendas de qué se trata el diseño de la paternidad. Yo no puedo arrebatar un manto, el manto debe ser colocado. Yo no puedo presumir o asumir un manto que no me ha sido delegado. ¿Sabes? Quizás los hijos de Moisés entraron en crisis porque querían ser los caudillos, los que lideraran al pueblo. O quizás no quisieron ni se interesaron en nada. Pero no fue a quien Moisés quiso, fue a quien Dios delegó. Y Moisés le entregó a Josué porque Josué tenía las características del corazón de su padre. Qué hermoso es esto. Muchas veces los hijos arrebatan el manto, activando con esto un modelo pervertido de herencia. Cuando un hijo toma un manto que no ha sido legalmente puesto sobre él, trae bloqueos para su vida, familia y ministerio. No hay prosperidad en su vida porque está siendo resistido por haber usurpado una herencia. Un hijo que por su inmadurez, soberbia o altivez toma una herencia que no es suyo, o que se salta el proceso de maduración y se adelanta en el tiempo para heredar, devalúa, disminuye y desperdicia la herencia y termina sin cumplir el propósito. La soberbia bloquea la enseñanza y pervierte el camino hacia el diseño. Hay muchos hijos que no heredan. Quieren, pero no heredan. ¿Por qué? Por la soberbia. Porque incluso a veces pretenden obligar a Dios a hacer algo. Quieren torcerle el brazo a Dios para lograr algo. Pero no se puede. Los principios de Dios son inquebrantables. La herencia es para los hijos. Y si tú como hijo natural no estás haciendo lo necesario para heredar de tu padre, un hijo espiritual lo va a hacer en lugar tuyo. Hay mucho que podría decir de esto. Hay mucho donde podría profundizar sobre esto. Pero yo espero que sea el Señor
quien esté hablando a tu vida. Sea el Espíritu Santo quien esté redarguyendo tu vida. Porque todavía es tiempo para el cambio. En el reino de Dios hay un orden trazado y no debe ser alterado. Todo heredero, para poder hacer uso de su herencia, debe primero pasar por un tiempo de maduración, de proceso. Porque lo primero que se debe probar antes de entregar una herencia es el carácter, el corazón. ¿Cuánto tiempo pasó Josué de la mano de Moisés? Muchos años. Y lo que estaba Dios madurando en Josué no era términos de conocimiento normal, natural. Estaba procesando su carácter, estaba procesando su corazón. Escucha bien, cuando Moisés sale de Egipto, hablando del momento en que él, después de asesinar al egipcio, es expulsado de Egipto y llega al desierto, a la tierra de Harán, dice la palabra del Señor que Moisés pasa 40 años en el desierto. Esos 40 años hacen que el soberbio Moisés, el implacable Moisés, el posiblemente heredero del reino de Faraón, se humille de tal forma que se convierta, según dice la palabra, en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Porque el desierto procesa, el desierto no mata, el desierto procesa. El desierto nos lleva a nosotros a encontrarnos con nuestra realidad. El desierto nos lleva a nosotros a encontrarnos con lo que realmente somos para transformarnos en aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, el proceso de Moisés fueron 40 años de desierto. Cuando ya está listo, aparece la zarza. Oiga esto, recíbalo en el nombre de Jesús. Cuando el corazón de Moisés está listo, aparece la zarza. Ese es el momento en donde Dios se encuentra con él y le dice: Moisés, serás el padre de una nación y la llevarás a la tierra prometida. 40 años de proceso pasó Moisés antes de ser enviado a Egipto a liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque venía un proceso fuerte. Moisés tenía que aprender primero. Primero tenía que pasar su proceso de maduración en el desierto. Si no, Moisés no hubiese podido. Por favor, comprende esto. Si Moisés no pasa 40 años en el desierto procesando su carácter, no hubiera tenido la capacidad para liderar al pueblo en el desierto. Dice la palabra que nomás saliendo Israel de Egipto y recibiendo las tablas de la ley, hacen un becerro de oro y lo adoran. Y Moisés se enoja. Por supuesto que se enoja por lo que había pasado. Pero dice que Dios se enoja más todavía. Y le dice a Moisés: Moisés, quítate de en medio de este pueblo porque yo lo voy a destruir. Y Moisés se pone en medio como un intercesor, en medio de Dios y el pueblo, y le dice: Señor, no hagas eso. No hagas eso. ¿Usted cree que Moisés, recién saliendo de Egipto, hubiera tenido el carácter para decir: Señor, no lo hagas, quítame a mí, pero no los toques a ellos? Yo creo que Moisés le hubiera dicho: Señor, ¿en qué le ayudo? ¿En qué quiere que le ayude? ¿Hay algo que yo pueda hacer como para quitarlos y poner a algunos más obedientes? No, el corazón de Moisés debió ser tratado en el desierto primero, porque si no hay trato en el carácter, entonces no se puede hacer una delegación. Escucha esto: un hijo sin carácter, un hijo sin un corazón alineado, desvirtúa, destiñe, devalúa la visión de un padre. Un hijo que no quiere recibir la enseñanza. Por favor, entienda esto: la enseñanza no es un libro. La enseñanza no es: tome, yo le doy mi material para que usted se lo aprenda. La enseñanza es cómo es el corazón del padre. ¿Qué es lo que un padre a través de su experiencia, qué es lo que un padre a través de su caminar diario tiene para enseñar a un hijo? Eso es lo que se hereda. Los libros se consiguen en cualquier lugar, pero el corazón de un padre no se encuentra en ningún lugar. Cuando Moisés es procesado y comienza a caminar como un padre con Israel, aparece un Josué. Y el proceso de Josué también fue desierto. Escucha bien esto: Moisés pasó 40 años de desierto para convertirse en padre. Josué pasó también 40 años de desierto para convertirse en padre. Porque dice la palabra que cuando Moisés llega con Josué a los linderos de Canaán, por la falta de fe que tenía el pueblo, tuvieron que devolverse. Esos que se devolvieron, incluyendo a Josué,
Fueron 40 años de peregrinación en el desierto. Los mismos 40 años que Moisés tuvo que pasar para convertirse en padre, los tuvo que pasar Josué para convertirse en padre. La diferencia es que el uno fue procesado por Dios directamente, que fue Moisés. El segundo, Dios coloca a Moisés para que procese el corazón de Josué. Y una vez que Josué está listo, le es entregada entonces la herencia, la asignación, porque su carácter y su corazón estaban alineados con el Padre. Un heredero sin carácter podrá tener la herencia, pero nunca cumplirá el propósito del Padre, porque su inmadurez le impedirá discernir, entender y caminar por el camino trazado por el Padre, y terminará pervirtiendo el diseño de su herencia. Un hijo no define cuando está listo. Eso es facultad exclusiva del Padre. Vaya conmigo a Josué, capítulo 1. Ya casi terminamos. Josué, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice la palabra de esta forma: después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, aconteció que Yahweh habló a Josué ben Nun, ministro de Moisés, diciendo: Moisés mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dice la Escritura que Moisés era siervo de Jehová. Note esto porque hay un orden inalterable de parte de Dios aquí. Moisés era siervo de Jehová. Pero Josué, dice la palabra, que Dios lo llama el ministro o el siervo de Moisés. Lo que aquí se está estableciendo es que lo que hacía legal a Josué para poder recibir esta herencia, para ser ministro, era estar conectado a la paternidad de Moisés. Oiga esto, es importante. Dice la palabra que Jehová habla a Josué y le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto. Moisés, mi siervo. No dice en ningún momento, tú, mi siervo. Dice Moisés, mi siervo. No sé si usted logra empezar a encajar esto. Moisés era el siervo de Dios, pero Josué era el siervo de Moisés, porque esa es la línea delegada de la paternidad que Dios le revela a Josué, y eso es lo que le hacía legal. A Josué lo que lo posicionó legalmente era ser hijo de Moisés. Qué importante esto. Moisés fue el padre que Dios escogió para dimensionar a Josué. Moisés no era perfecto, pero era el padre asignado. Moisés tenía muchos errores. Al final comete uno. Desobedece la voz de Dios y hace algo que Dios no lo manda a hacer. Aún así Dios lo amaba y Josué aprendía. Josué miraba no solamente las cosas buenas y admiraba a Moisés no solo por su persistencia, su tenacidad, sino que también aprendía de los errores de su padre, porque no existe padre perfecto ni padre que no se equivoque. Pero que mi padre no sea perfecto y que mi padre no se equivoque no lo demerita como mi padre, sigue siendo mi padre. Es importante que aprendamos esto. La permanencia en la casa del Padre no está supeditada a quién sea el Padre, sino a que yo fui colocado en ese lugar para ser enseñado por ese Padre. Qué importante. El orden de paternidad no es que Josué era siervo de Yahweh, era siervo de Moisés, porque Moisés era siervo de Yahweh. La asignación de Josué no era ser siervo de Dios, siervo de Jehová, sino estar conectado a una paternidad a Moisés, porque Moisés era el padre que Dios escogió para dimensionar a Josué. El destino de Josué lo estableció el Padre Celestial, pero asignó a Moisés para que lo conectara y fuera el enlace y lo conectara al Padre Celestial. El diseño era claro. Josué iba a heredar la tierra, pero Josué debía ser conectado a Moisés porque Moisés era el enlace entre Josué y Dios. Primero Moisés tenía que enseñar a Josué cómo estar en la línea correcta con Dios, y esa era su función. Entregar, enlazar, establecer esa línea entre Dios y Josué. Y Josué lo entiende y Josué avanza en ese diseño.
Y ahí es donde adquiere legalidad. Cuando Moisés muere, Josué se conecta al Padre Celestial y recibe instrucciones directamente de él. Usted va a encontrar que en el libro de Éxodo y en todo el Pentateuco, nunca Dios habla directamente con Josué. Siempre habla con Moisés. Mientras Moisés está vivo, Dios habla únicamente con Moisés, porque es una relación padre-hijo. Comprenda esto, por favor. Mientras Moisés está vivo, Dios no habla en forma directa con Josué, pero cuando Moisés no está, Dios habla directamente con Josué. ¿Por qué? Porque este que antes era hijo, ahora se convierte en padre. Dice Josué 1:5. Escucha esto. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Veámoslo de nuevo. Dice, nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Notas cómo Dios ahora es cuando habla con Moisés? Con Josué. Ya Moisés no está. En Josué capítulo 1 ya Moisés no está. Ya él fue llevado por Dios. Entonces ahora el Padre Celestial habla con su hijo Josué y le dice, en todos los días de tu vida nadie te podrá resistir. ¿Sabe qué significa eso? Nadie podrá permanecer de pie delante de ti. Tú quebrantarás todos aquellos que se pongan delante de ti. Y lo que está diciendo es, todos aquellos que te hagan contra serán quebrantados durante todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque entendiste el diseño y porque estás en el tiempo correcto y porque esa es la herencia que el Padre le entrega a sus hijos. Aleluya. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con tu padre Moisés, el Señor le dice a Josué, así estaré contigo. Finalizo con esto. Esto es lo que el Padre Celestial le dice a Josué. Como fuiste hijo y estuviste conectado con tu padre Moisés, y Moisés estuvo conectado conmigo en esa misma legalidad, ahora que Moisés no está, yo te garantizo que estaré contigo. La legalidad que estableciste con Moisés ahora te va a perseguir, porque lo que un hijo siembra, eso cosecha. Lo que practicaste con Moisés, ahora lo voy a practicar contigo. Y donde Moisés no pudo llegar, te voy a hacer entrar. Qué glorioso que es esto. Qué glorioso que es esto. Josué recibió en su corazón el diseño de la paternidad. Se mantuvo como hijo hasta que llegó su tiempo. No antes, no después. Porque Dios no llega antes ni después con sus diseños. Cuando Josué estuvo listo, cuando fue el tiempo de Josué, y Moisés pone sus manos sobre él, heredando al pueblo, Dios le dice, estaré contigo. En la forma en la que tú te comportaste con Moisés, así serás tú bendecido y posicionado. Iglesia, debemos entender esto. Hijos, debemos entender esto. ¿Quieren ser hijos? ¿Queremos ser hijos de un padre? Debemos empezar a acercarnos entonces. Debemos comenzar a investigar, a indagar el corazón de ese padre. ¿Cómo piensa? ¿Por qué piensa? Y escucha bien esto. Puede que tal vez escuchando y conociendo el corazón de tu padre, tal vez tú digas, esto no me gusta, yo no quiero hacer esto. Pero que tú conozcas el corazón de tu padre no te da obligación de hacer las mismas cosas que hace el padre. Porque hablamos hace un momento de que el padre no es perfecto. Comete errores y acciones que tal vez no debieron ser. Pero tú aprendes a través de eso. Cuando tú recibes el diseño que el Padre tiene para ti, Dios procesa tu vida. El proceso de un padre será diferente al proceso de un hijo, porque Dios tiene procesos individuales para cada persona. Lo único que tú debes hacer es recibir el diseño de la paternidad. Caminar en obediencia en este diseño. Moverte en obediencia en este diseño. Ir hasta donde Dios te indique que debes llegar.
y estando ahí, esperar el tiempo que debas esperar. No corras, no corras, no trates de acelerar los tiempos. Escucha, por favor, Dios no está interesado en cuánta Biblia tú sepas, está interesado en cómo está tu corazón después de conocer esa Biblia. Dios no necesita entregarle los diseños a personas con debilidades de carácter. Dios necesita establecer diseños en personas que se han dejado moldear en su carácter. Porque lo más importante, según lo vimos en 1 Samuel 16, no es la apariencia, no es lo que yo puedo ver. Claro, escucha, yo puedo ver en un hijo todas las luces que quiera en función de esa herencia y decir, este es el que va a heredar, porque este me parece. Dice la palabra que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, ve a sus 3 hermanos, altos, fornidos, preparados en la guerra, gente que aparentaba ser el correcto, pero Dios le dice, ninguno de ellos es. Y mandan a traer al que nadie cree que es, porque ese tenía el corazón. Escucha bien esto. Tenía el corazón para perpetuar lo que Dios iba a poner en él. Dios no entrega herencias a personas que no quieren perpetuar el corazón. Lo que Dios pone en el corazón de un padre debe ser llevado de generación en generación. ¿Sabes? Esa ha sido la clave del pueblo de Israel, del pueblo hebreo hasta hoy. Si tú vas y aprendes un poco de cultura hebrea, te vas a dar cuenta de que el pueblo de Israel prácticamente no ha cambiado en su esencia. Porque lo que un padre enseña a su hijo es enseñado al hijo de la generación siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Eso es lo que llamamos la tradición oral. Los padres enseñan a sus hijos y reproducen el modelo. Porque Dios es un Padre de generaciones, es un Dios de generaciones. Que el Señor nos revele esta palabra. Dios hoy ha confrontado nuestro corazón. Sí, sé que ha confrontado el corazón. Pero está en ti recibir o bloquear lo que tú has recibido hoy. Lo que Dios te ha hablado hoy está en tu corazón si lo recibes o lo bloqueas. Pero Dios tiene contigo un plan. Alíñate con Dios. Si no tienes un padre espiritual, búscalo. Busca un padre espiritual. No busques una iglesia, no busques un sistema. No te alinees a alguien que te puede dar algo, pero que no te puede heredar. No sé si me estoy dando a entender en esto. Hay muchas personas que se alinean a ministerios grandes solamente por la intención de tener algo material, pero no están alineando su corazón. No importa el tamaño de tu iglesia, si eres pastor y me estás escuchando, importa con quién te estás alineando y por qué razón lo estás haciendo. ¿Lo haces por la enseñanza o lo haces porque tiene algo que a mí me sirve, económicamente hablando, administrativamente hablando? Ten cuidado porque no todas las personas a las cuales tú les pides consejo son tu padre. Y no todos los diseños que otros tienen son para mí. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. No ser apresurados. No creer que ya estoy listo. Primero debemos aprender a ser hijos. Únete a una casa de paternidad. Alíñate en tu corazón a un padre espiritual. Déjate formar por ese padre espiritual. No te resistas. Y verás cómo Dios traerá al final toda esta maravillosa revelación. No solo de paternidad, sino del cumplimiento del diseño que Dios tiene para tu vida. Hoy ha sido una mañana hermosa. Yo me siento totalmente tocado por esta palabra. Me siento confrontado profundamente con esta palabra. Pero también sé que es importante y necesario que podamos escuchar la revelación de la palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, por permanecer. Gracias porque sé que Dios está sembrando una semilla en tu corazón. Quiero invitarte para que este y todos los miércoles juntos podamos estar en Noches de Café. 7:30 de la noche. Esa es la hora de nuestra transmisión. Ahí nos conectamos
No solo sembradores de amor, sabes, hay muchas personas que no pertenecen a nuestra casa de paternidad, a nuestra iglesia, sino que pertenecen a otras comunidades y aprenden. Hay muchas personas que ni siquiera están en una iglesia en este momento y se conectan y aprenden y reciben de Dios. Porque esto es reino. Esto no es otra cosa sino reino siendo establecido. Los miércoles, noche de enseñanza de la palabra, 7:30. No te vayas a perder. Conéctate, comenta, pregunta, porque Dios tiene cosas grandes para sus hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida que vienen tiempos maravillosos de apertura de puertas, porque sobre los hijos que están alineados al diseño, se abren puertas de bendición. Yo declaro sobre ti, sobre este día y sobre esta semana, bendiciones sobrenaturales del cielo. Declaro que Dios se abalanza sobre ti en bendiciones en el nombre de Jesús y protege tu vida. Recibe esta palabra en esta hora. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna plaga tocará tu morada. Declaro que no importa lo que el mundo esté viviendo hoy, tu casa será bendecida con salud y tu casa será bendecida con riqueza. Dios no te soltará. Su palabra es inquebrantable. Y si Él prometió que nos sostiene con su mano derecha, así seremos sostenidos. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna plaga te toca. Solo te pido algo para que esta palabra sea cumplida. Vive en legalidad. Asume responsablemente todos los protocolos sanitarios. Asúmelos. ¿Sabes? He visto con muchísimo dolor cómo las personas hacen caso omiso a la protección que deben tener en sus casas. Cómo las personas sin protección andan en los servicios colectivos de transporte público, autobuses y demás. Cómo las personas andan en la calle sin protegerse porque creen que a ellos no les va a llegar. Déjame decirte, a pesar de que sobre nosotros pesa una palabra de bendición, eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Y yo quiero hacer un llamado en esta hora. Si tú eres pastor, no tienes derecho legal de exponer a tu iglesia a un contagio, infringiendo las leyes naturales. Si tú eres padre de familia, no tienes derecho legal, delegado por Dios, para infringir unas medidas sanitarias que pongan en peligro la vida de tu familia y de ti mismo. Un verdadero hijo de Dios aprende a ser obediente. Y la prudencia acompaña a los hijos de Dios. Camina con seguridad, con la frente en alto, pero no olvides que tenemos cosas que hacer. Escucha bien esto, tal vez te va a sonar gracioso, pero Dios no te va a lavar las manos a ti. Dios no va a descender del cielo y te va a poner a ti una careta. Eso te toca a ti, en tu nivel de responsabilidad. Si tú estás abriendo las puertas a un contagio, y quiero que tomes esto con mucha seriedad, si tú estás abriendo las puertas por una imprudencia a un contagio, y alguien de los que están contigo, seas tú paternidad espiritual o seas tú padre natural de tus hijos, la responsabilidad no será del diablo, sino tuya por tu imprudencia. Tienes que aprender a ser obediente. Si no estás dispuesto a ser obediente, entonces no deberías estar liderando. Las iglesias están prontas por abrir, algunas. Las personas están deseosas de llegar a sus casas espirituales. Pero si una iglesia no va a cumplir con sus protocolos, los protocolos que están establecidos, no debería abrir, porque lo haría en ilegalidad. Y debemos ser luz, no ser parte de las tinieblas. Te dejo con este mensaje, declarando que Dios estará contigo, te dará sabiduría y caminarás ese camino que Dios ha trazado y llegarás fiel y pronto a tu destino. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esta semana el Espíritu de Dios repose sobre tu vida y te revele los secretos de la palabra del Señor. Que pases una buena tarde. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Buenas tardes a todos.